Escuchar a expertos en el tema político tras lo ocurrido ayer en Santa Cruz, un foro denominado Liderazgo por un Nuevo Ciclo. No solamente el bloque de la oposición se ha reunido, sorprendentemente llegaba, y dicen en representación también de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Andrónico Rodríguez, un nombre muy escuchado en los últimos días, e incluso se hablaría de un tercer bloque, una tercera ala dentro del movimiento al socialismo. Tendríamos los evistas, los arcistas o renovadores, radicales renovadores, y los androniquistas. ¿Qué ocurría con todo ello y cuál la lectura del panorama político y este tablero? Saludamos a Marcelo Sánchez, quien es cientista político y desde Santa Cruz nos acompaña en esta mañana. Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo con Televisión Universitaria. Primera impresión al aire, qué importante poder hablar de todo lo que ocurrió ayer. Si bien teníamos caras, rostros muy visibles, quienes hicieron más de repente en los últimos días y semanas, sorprendían a algunos también que fueron llegando, hicieron uso de la palabra. ¿Cómo se estaría pintando este escenario político para las elecciones generales del 2025? Bienvenido, buenos días. María René, buenos días, un gusto saludarte a ti y saludar a través tuyo a todos los televidentes de la televisión universitaria. Primera impresión, evidentemente el país está viviendo un momento en el cual se están encontrando diferentes liderazgos, se están encontrando diferentes actores políticos. En el caso de la oposición, en la búsqueda de un líder que encare al movimiento al socialismo, en el caso del movimiento al socialismo, debatiendo realmente quién podrá ser el candidato, surge la figura de Andrónico Rodríguez como una nueva figura en las últimas semanas que podría llevar adelante esta candidatura. Sin embargo, todavía el panorama no es el más cierto, todavía estos nombres son de precandidaturas, son precandidaturas que todavía se están dilucidando, ¿no es cierto? Tanto en la oposición, con el bloque de unidad, donde está participando Carlos Mesa, que ya declinó candidatura, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, un representante de Fernando Camacho, se sumó Amparo Carvajal las últimas semanas. Y bueno, en ese entendido, ahí se espera ver todavía cuál es el candidato. Un tiempo preelectoral en el cual todos han lanzado pre-campañas, en el entendido de llevar adelante un convencimiento para ver quién va a ser el precandidato de la unidad de la oposición. Por otro lado, Chi Yun-chung, que también está llevando adelante su tiempo de pre-campaña. Por otro lado, lo que va a pasar con el MAS, Andrónico. Pero bueno, hay algo muy interesante dentro de todo este tiempo de pre-campaña, y es que hay candidatos o precandidatos que ya están haciendo una fuerte inversión de dinero. Lo vemos en redes sociales, como algunos candidatos realizan bastantes pautas, ¿no es cierto? El caso de Samuel Doria Medina, que está incidiendo bastante con el tema de TikTok, pero le está cargando bastante publicidad a sus páginas de redes sociales. Otros precandidatos que más bien se los ve a pie de calle, ¿no es cierto? Visitando pueblos, visitando ciudades. El caso de Tuto Quiroga, que está haciendo giras por todo el país. El caso de Chi Yun-chung, también, que se está yendo a fronteras. Entonces, es un tiempo que estamos viviendo bastante interesante, en el cual la gente está buscando, ¿no es cierto?, cuál va a ser esta candidatura por la que se vaya a inclinar, por un lado, y por otro lado, que realmente le permita al país resolver la crisis económica y política en la que nos encontramos. No nos olvidemos que venimos saliendo de unas elecciones provinciales que fueron postergadas. No nos olvidemos que venimos saliendo el año pasado de un censo que también ha sido postergado. Y no nos olvidemos que ahora más bien se está logrando un acuerdo para que las elecciones de agosto no sean postergadas y más bien sean elecciones que los bolivianos están esperando para salir con un plan estratégico de la crisis en la que se encuentra. Estimado Marcelo, me gustaría hacer referencia a todas las alocuciones. Empezó Samuel Doria Medina, luego presidió el señor Chi. Luis Fernando Camacho, desde el penal de Chonchocoro, envió también una nota expresando su posición oficial, que fue leído por su representante. Pero creo que uno de los puntos importantes de análisis sería la llegada y la intervención de Andrónico Rodríguez, que no oficializó su candidatura cuando el movimiento Tercer Sistema le ofrece que vaya como parte de este partido político. Fue muy contestatario en el modelo económico
económico impulsado por el presidente Arce, entendiendo que hace 5 años era uno de los hombres fuertes de este proceso. Andrónico Rodríguez, muy de la mano del nuevo presidente. El modelo no solamente debe reducirse a lo público, dice, y hace referencia a todo ello. Estas ya apariciones en público en este tipo de encuentros, eventos muy electorales, estarían hablando de un Andrónico posible candidato. Sería una buena dupla del ala radical, no voy a hablar quién puede ser su acompañante, por todo el tema legal que también sigue en materia. Pero, ¿qué puede entender nuestra sociedad tras esta aparición en un foro donde solamente se esperaba de repente un bloque de oposición, que a propósito, foro es avalado por el Tribunal Supremo Electoral? Sí, bueno, la figura de Andrónico, como lo señalaba, es una figura que está empezando a sonar las últimas semanas como una posible salida, ¿no es cierto?, a lo que fuera la candidatura del expresidente Morales, que por temas judiciales y por temas de respeto a la Constitución, pues no se encuentra habilitado a poder candidatar. De todas maneras, buscando entre el ala evista, que a criterio mío pues ha perdido fuerza las últimas semanas, sobre todo cuando empieza a sonar la figura de Andrónico Rodríguez, el ala artista, que está enfrentando una época muy complicada en el país, sobre todo por el tema de nuestra caída de reservas, el tema de nuestra caída de divisas, el tema de la crisis que se siente en la calle con la subida de los precios, el tema de que la gente demuestra en encuestas, por no mencionar la encuesta de Marcelo Claure, por ejemplo, que su primera preocupación es el tema económico. Y en este entendido, la gente está buscando ver quién va a ser aquel que pueda resolver los problemas y aquel que pueda ayudarle a la gente a salir de la crisis en la que se encuentra el país. Por un lado, la figura de Andrónico se vuelve una figura que empieza a tomar cuerpo, empieza a sonar, empieza a ser interesante, aunque él mismo señala que él no piensa ser candidato y que más bien él respalda todavía la candidatura de Evo Morales. De todas maneras, en la zona sur de La Paz se encuentra una valla publicitaria con el eslogan de Andrónico Centenario, y nadie se explica por qué está esa valla ahí o cómo ha aparecido esa valla ahí, ¿no? Entonces, como lo decía hace instantes, empiezan a aparecer distintos nombres, pero ya empiezan a aparecer también gastos de dinero de algunas personas que no se sabe quiénes son, o en su defecto ya se sabe más bien quiénes son, que empiezan a hacer pautas en redes sociales, que empiezan a hacer pautas en vallas publicitarias, que empiezan a hacer pautas en distintos medios de comunicación, aunque no pidiendo el voto, pero ya empiezan a hacer cuñas radiales, ya empiezan a hacer algunas cuñas televisivas, en un tiempo de pre-campaña, buscando convencer de que son aquellos que podrían llevar adelante un plan de salvataje para nuestro país. Por otro lado, ¿no es cierto?, surge como una figura muy interesante la precandidatura del expresidente Quiroga, quien más bien ha empezado a sonar bastante en redes y ha empezado a sonar bastante en encuestas en las últimas semanas, y ha empezado también a tomar un cuerpo interesante esta figura al calor de ser uno de los miembros del bloque de unidad, ¿no? Entonces señalan a algunos actores políticos qué es lo que va a pasar dentro del bloque de unidad, si realmente ahí hay una pelea, si realmente ahí hay una unidad, si es veraz, ¿no es cierto? Pero ahí está precisamente la disparidad a la cual yo me refiero. Hay actores muy bien identificados que están haciendo inversiones ya en redes sociales, que están haciendo ya inversiones en vallas publicitarias, y hay actores que no, hay actores que más bien están creciendo a pie de calle, visitando diferentes pueblos, visitando diferentes ciudades, lo cual se torna un factor muy interesante porque la gente se ve más bien identificada con aquellos candidatos o precandidatos que los están visitando y están yendo a escuchar las problemáticas de la gente. Esa es, yo creo, la figura o la manera en la cual se puede ganar mucha más aceptación ahora, visitando a pie de calle a la gente, a la población, ¿no es cierto?, tratando de exponer, está muy bien, en conversatorios, en foros, distintas soluciones para el país, pero, ¿no es cierto?, no haciendo realmente gastos superfluos, que es más bien lo que la gente en este momento va a rechazar, que no hay dinero para generar ese tipo de gastos, peor en un tiempo de pre-campaña donde la campaña todavía no ha empezado. Eso es un elemento muy importante a tomar en cuenta.
Y por otro lado, también es importante tomar en cuenta que si bien la oposición ha señalado que hasta el mes de marzo o posiblemente abril pueda definir alguna candidatura oficial como bloque, también hay otros opositores, ¿no es cierto?, que definitivamente se desmarcan de esta línea. Entonces, considero yo definitivamente que va a haber varios frentes que se van a presentar en las elecciones de agosto. Va a ser casi imposible ver solamente dos candidatos en la lista, van a ser varios frentes los que se presenten, varias alianzas, y va a ser la población definitivamente la que al verse identificada en la solución de sus problemas, pues pueda decidir por un gobierno. Mauricio, para ir terminando la entrevista en los últimos segundos, por favor, si bien este foro Liderazgo por un Nuevo Ciclo ha sido impulsado por tres instituciones con bastante peso en territorio nacional, medios de comunicación entre ellos, ¿sería un paso para poder instaurar una cultura del debate antes de elecciones en territorio nacional? Un debate entre candidatos que mucha gente esperaba y algunos aseguran debe ser además este debate impulsado por entidades autónomas, demócratas, como por ejemplo las universidades públicas. ¿Será una luz de esperanza para que Bolivia cuente con este espacio? Sin lugar a dudas, el tema del debate es fundamental, el tema del debate es clave, sobre todo en la época ya de la propia campaña, cuando ya arranquen los 3 meses previos a la elección. Va a ser fundamental que los candidatos expongan sus programas y debatan, pero no solamente expongan sus programas, como lo hemos visto en las últimas elecciones, para responder un par de preguntas a 2 minutos cada uno, y no hay esa interacción entre candidatos que más bien va a ser tan importante, porque en la contraposición de ideas, en el cabildeo precisamente de ideas, es que se va a generar el debate que permita a la población vislumbrar cuál es el problema que está viviendo hoy en día nuestro país. Estamos a puertas de nuestro bicentenario y la gente está con una sensación de preocupación sobre el tema económico. Ya es innegable, ¿no es cierto?, señalar que el tema económico en el país se convierte en un tema complicado, sobre todo en el tema de divisas, pagos por internet, utilización de las tarjetas de débito cada día más restringidas en el extranjero o en línea, subida de precios y distintos elementos que hacen, cuando no suben los sueldos, ¿no es cierto?, que hacen que la gente entre en una sensación de preocupación, en una sensación de vulnerabilidad, porque no se sabe hasta dónde las cosas siguen subiendo. Entonces, cuando los candidatos, ojalá, se vean obligados a debatir, cuando los candidatos se vean obligados a presentar sus propuestas de cara a la gente, contraponer sus ideas, encontrar dónde están los problemas del país, sin lugar a dudas se podrá encontrar la luz al final del túnel, que permita tomar buenas decisiones a los bolivianos, que nos permita tomar buenas decisiones para que nuestro país camine mejores días y sobre todo en su bicentenario pues pueda celebrar sus elecciones generales. Muchísimas gracias en esta mañana, Mauricio, por estos minutos con nuestra casa televisiva. Siempre decimos que es importante contar con la experiencia de profesionales bolivianos, en tu caso como cientista político. Este análisis de lo ocurrido ayer tras las voces de todos los que participaron en el foro consideramos vital para que nuestra población, quien nos sigue y acompaña día a día, tenga la última palabra. Que no sea la primera vez, por favor, en esta entrega informativa. Mauricio, te vamos a esperar en cualquier momento. María René, muchas gracias. Un saludo a toda la televisión universitaria y a los televidentes. Muchísimas gracias. El magíster Mauricio Sánchez nos ha acompañado, cientista político, él desde Santa Cruz, haciendo referencia al foro Liderazgo para un Nuevo Ciclo, pero más allá de ello, a la participación y sorpresa que dieron ciertas alocuciones, por ejemplo, de candidatos jóvenes muy visibles, dice, que pueden convertirse en la gran sorpresa. Muchos lo aseguraron así.